prepárese, abra su Biblia. Y hoy Dios puso en mi corazón, y le digo que le estoy compartiendo esta palabra en lo que Dios le permite estar a mi esposo aquí. Usted sabe que la mayor de las veces él comparte la palabra de Dios. En lo que el Señor termina su obra, la obra de Dios en el cuerpo de él, voy a estar aquí yo. Esperamos que ya muy pronto él pueda estar aquí compartiendo. Pero yo le comparto únicamente lo que he estado aprendiendo en estos 2 meses que nos dejamos de ver, muchachos, nosotros como ministerio, que ya no vinimos a hacer las transmisiones, que cada uno de ustedes en casa pasó un tiempo difícil, igual que yo, igual que muchos que están en casa ahorita viéndonos. Y créame que yo me ponía a pensar y decía, y le preguntaba esto al Señor. Yo le decía al Señor: oye, Señor, nos pusiste una prueba, nos estás poniendo una prueba a todos como hijos de Dios y como seres humanos, simple y sencillamente, solo que nosotros lo vemos de una manera diferente. Y yo le decía al Señor: pase la prueba. Y el Señor me decía: espera, porque aún es tiempo de exámenes. Y así le puse hoy a esta plática que tengo con ustedes: tiempo de exámenes. Los que estudian aún y los que no estudian ya, pero estudiaron, ustedes saben qué significa eso, tiempo de exámenes. Estrés. Sí, José, estrés. Estrés, muchos nervios, mucha incertidumbre, mucho trabajo, mucho invertirle tiempo a aprender lo que te van a cuestionar, de lo que se trata tu examen. Y yo le decía al Señor: ok, es tiempo de exámenes. Y yo le preguntaba: entonces, ¿pasaré la prueba, Señor? Hemos estado pasando la prueba de todo lo que estamos viviendo a nivel mundial. Hoy vi algo que me impactó mucho. Ahorita en la mañana una noticia, si no me equivoco, 9,000 indocumentados que quieren pasar de Guatemala para nuestro país. ¿Alguien vio esa noticia? 9,000 personas. Y la Guardia Nacional, yo le decía a mi esposo, pues estaba así viendo poquito, porque andaba haciendo otras cosas, le decía: ¿y los que los están deteniendo son de Guatemala o de México? Y no, son de su país, o sea, no los dejaban cruzar la frontera, sin sana distancia, obvio, sin condiciones buenas para ellos. Las casas del migrante del lado de la frontera con Guatemala, México, están cerradas por la pandemia, solo se les da alimento y un kit de higiene, y no los dejan entrar a dormir, duermen en la calle. 9,000 personas. Usted se puede imaginar, busque si tiene oportunidad o ya la vio, busque las imágenes, son impresionantes. Ríos de gente empujándose porque quieren cruzar, están buscando nuevos horizontes, ayuda. Es una situación muy complicada la que estamos viviendo. ¿Qué viven como familias cada uno de ellos? No sabemos, cada uno tenemos nuestra historia, pero sí es impactante ver multitudes aglomeradas en este momento en que supuestamente no podemos tener tanto contacto social. Y es preocupante porque esto no para. Con imágenes así, y perdónenme lo que voy a decir, pero con gente imprudente que tiene fiestas en sus casas y se reúnen y todo eso, esto va para largo, esto no se detiene, esto le falta mucho. Quiere decir que seguimos en tiempo de exámenes. ¿Por qué? Porque estamos aquí en la tierra, somos hijos de Dios, el Señor nos cubre, nos protege, pero estamos en la tierra y estamos expuestos también a muchas cosas. Así es que vamos a ver, ahora el Señor nos quiere hablar por medio de la epístola de Santiago, la carta de Santiago, esta hermosa carta que dicen que la escribió el medio hermano de Jesús. ¿Por qué medio hermano? Porque Santiago sí era hijo de José y María, ¿verdad? Y nuestro Señor es divino, es hijo de Dios. Así es que el hermano de Jesús, muchos le atribuyen esta carta a Santiago, el hermano de Jesús. Y él nos habla de esto, de las pruebas, ¿sí? Y yo comparaba y hacía esta semejanza de pruebas con un examen, porque es verdad, nos tambalea, nos desequilibra. Si recuerdan, cuando estuvimos en la escuela, la mayor de las veces era estrés y nervio, como dijo José, cuando presentas examen, cuando te dicen, y luego cuando ni te avisan, ¿sí? Hay muchos maestros que nada más dicen: saque su cuaderno, hay examen.
tenemos una prueba, ¿sí? Y eso es más estresante. Y yo recuerdo que a mí me temblaban las manos, sí me tiemblan cuando estoy aquí hablando con ustedes. Más chiquita, pues yo temblaba toda y nervios y todo. Pero es muy bueno el cuestionarnos para saber cómo va nuestro crecimiento académico. Así es que jóvenes, niños, adolescentes, no se pongan tan nerviosos, estudien, prepárense, porque estando preparados van a probar todo el tiempo, ¿sí? Así es que dice Santiago y nos habla de esta manera. Voy a leer dos versiones que me gustaron y usted puede leerlas en casa. Voy a leer Reina Valera, Santiago 1, del 2 al 4. Y dice la palabra del Señor así: hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y yo decía, bueno, déjame ir a otra versión, porque aquí Santiago nos habla a todos los cristianos, porque está dirigida a todos los cristianos. Ya ve que Pablo escribía de Pablo a Timoteo, de Pablo a los tesalonicenses, a los corintios. Y pues es para nosotros también, pero aquí generaliza Santiago y dice, hermanos míos, y nos habla a todos. Y dice, tengan por sumo gozo. Y la versión NBI empieza así. Ahí nos quedamos con esa versión. Es el 2, Alicita, del 2 al 4, primero el 2. Dice la Nueva Versión Internacional, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Considérense muy dichosos, Brandon. Y yo decía, ok, en las pruebas estar muy dichosos. Vámonos a otra versión. Y me fui a buscar la nueva traducción viviente. Y dice así, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Esa es la nueva traducción viviente. Y me sigue diciendo que cuando tenga cualquier tipo de problemas, dice esta versión, que me ponga muy alegre. Y eso nos pone a pensar, porque decimos, ¿se puede estar alegre cuando pasamos una prueba? Para empezar, en un examen no estás carcajeándote, ¿verdad? Estás tiemble y tiemble, todo nervioso, porque si te truenan, tienes que llevar la materia nuevamente. Y yo decía, ¿cómo se puede estar alegre? Y yo le preguntaba al Señor en un tiempo atrás, en unos meses atrás, porque yo decía, Padre, yo conozco tus promesas, tu palabra, y dice tu palabra, estad siempre gozosos. ¿Cómo? ¿Cómo cuando estás sufriendo? ¿O cómo cuando estás en una cama y te duele todo? ¿Cómo, Lupe? ¿Cómo vamos a estar risa y risa si nos duele hasta el cabello? Y de verdad es muy complicado. Y yo no les puedo decir, no, hombre, no, yo lo entendí esto perfectamente. Cuesta trabajo. Y por eso se lo quiero compartir hoy. Porque cuesta trabajo estar en una prueba y estar alegres, como Santiago decía. Y luego dije, bueno, Señor, explícame esta palabra. Dime por qué Santiago decía que tenemos que estar alegres. Y la definición del diccionario bíblico de la palabra prueba, porque dos versiones nos dijeron, porque están a prueba. Y una versión nos dice, en cualquier tipo de problemas. Es lo mismo. La palabra prueba en la vida cristiana alude a las dificultades que hacen posible probar ante Dios, ante la comunidad y ante uno mismo la profundidad de la propia fe y la realidad de la propia vida cristiana. Si nosotros pasamos pruebas, dificultades, situaciones difíciles, es con el propósito de probarle a Dios, a la gente y a nosotros mismos que hay una cantidad grande de fe en nuestra vida. No le pondría cantidad, corrección,
lo quito, lo borro y pongo una calidad de fe en nuestra vida. ¿Cómo es nuestra fe? Es la manera en que vamos a reaccionar ante una prueba. Así es que en pruebas, dice la epístola de Santiago, que tenemos que alegrarnos. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle para alegrarnos en un momento difícil y de complicada situación? Y es que tenemos que tener la perspectiva correcta sobre las pruebas. Cuando pasamos por ellas debemos entender que Dios está desarrollando algo en nosotros. Y es una realidad. La versión Reina Valera dice, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y creo que todos los que hemos pasado situaciones en estos días, creo que hemos aprendido a desarrollar la paciencia, ¿verdad? Hemos aprendido a decir, Señor, está bien, espero en ti. Entonces, ese es el propósito de las pruebas. Las pruebas son el instrumento de Dios para desarrollar nuestra fe, es el instrumento de Dios para hacernos crecer. Así como cuando comprobamos con el examen qué tanto aprendimos, así comprobamos por medio de las pruebas qué tanto hemos crecido en Cristo. Por muchas veces, por mucho tiempo, yo escuchaba a muchas personas el mismo versículo repetirlo toda su vida. Y les gustaba uno y lo agarraban y toda la vida repetían el mismo versículo. Pasaban 40 años y el hermano o la hermana seguía testificando con el mismo versículo. Y yo decía, si nos hace falta más leer la palabra y crecer por medio de la palabra. Entonces, las pruebas, recuerden esto, recuerdo yo esto, me lo he grabado en mi mente, las pruebas son el instrumento de Dios para hacerme crecer. Jamás para destruirme, ni para entristecerme, ni para avergonzarme, es para hacerme crecer. Así es que vamos a ver 4 tipos de pruebas que como seres humanos todos tenemos en algún tiempo de nuestra vida, todos. Tal vez ahorita los chavos tienen examen de química, examen de física, de matemáticas, y esas son sus asignaturas a aprobar. Nosotros como hijos de Dios tenemos 4 asignaturas a aprobar en cuanto a las pruebas, en cuanto a las dificultades de la vida, y es de lo que Dios nos quiere hablar y de lo que se trata cuando Santiago habla de esta manera. Y número 1 es la prueba de los grandes cambios. Y le quise poner así, la prueba de los grandes cambios, porque todos en nuestras vidas hemos tenido grandes cambios. No me gusta testificar tanto, pero yo en mi vida he tenido 2 grandes cambios, que le puedo decir que son fuertes grandes cambios. Decisiones grandes que marcan una encrucijada en mi vida, en la toma de decisiones fuertes, y creo que hemos obedecido a Dios en las 2, pero no son fáciles de llevar. Prueba de los grandes cambios. ¿Qué estamos viviendo? ¿No estamos viviendo tiempos de grandes cambios? ¿Se imaginaba usted en algún momento? Yo he hecho atrás la historia de nuestra vida con nuestros hijos. Los tuve ahí en casa, iban a la escuela, los recogíamos, hacíamos las tareas con ellos, etcétera, pero salían de casa para estudiar. Yo jamás me imaginaba que ahorita los niños iban a estar en casa, los jóvenes y aún las universidades, que iban a estar estudiando en casa. Y se ha complicado para muchos, no ha sido fácil. Ha sido muy difícil, aún para los universitarios. Yo creo que ha sido complicado estudiar de esta manera. Y no solo para los alumnos, aún para los maestros ha sido muy complicado estar dando clases en línea, que es una nueva normalidad. Y espero que no sea por mucho tiempo, porque es hermoso disfrutar los tiempos en la escuela, compartir con otras personas, que nuestros hijos crezcan socializando y teniendo contacto con muchas personas, pero pues Dios nos está permitiendo este grande cambio. ¿Qué grandes cambios está viendo usted a nivel mundial?
hay grandes cambios también. Es una prueba para nosotros muy fuerte. Tampoco a lo mejor nos imaginábamos que íbamos a estar con las iglesias cerradas. ¿O alguien se imaginaba esto en algún tiempo? Y ojalá que muchos que se quedaban dormidos los domingos digan, Chihuahua, ¿por qué no iba a la iglesia cuando podía? Y tal vez se lo han dicho, Edgar, ¿verdad que sí? Pero no lo expresan, pero a lo mejor lo han sentido. Eso esperamos. No sea que ya se haya cauterizado el alma y ni siquiera diga nada y se la pasen dormidos y digan, no, no pasa nada. Sí duele, la verdad duele. Grandes cambios a los que nos enfrentamos. Tal vez a los trabajos, también los trabajos están muy complicados. La manera en que la economía mundial se está llevando a cabo ahora está muy difícil. Es más, tan fácil como que yo nunca me imaginé que en Estados Unidos fuera a haber, casi fue ¿qué le puedo decir? Algo tan grande lo que pasó en el Capitolio que no nos imaginábamos, era como un golpe de Estado. Para nosotros, a lo mejor puedes decir, un país tercermundista puede tener un golpe de Estado, porque son rebeldes de nacimiento, se hacen bola como le hicieron al presidente de aquí y todo, y voto por voto, casilla por casilla, pero jamás en un país del primer mundo y menos en un país que es el número 1 a nivel mundial, una potencia mundial. Nunca nos imaginamos grandes cambios. ¿A qué fecha estamos? ¿Qué día? 17. Faltan 3 días para la toma de protesta de Biden como presidente, ¿verdad? El día 20. 21. Ok. Ya mero, faltan días. ¿Qué va a pasar? Mucha gente tiene miedo. Grandes cambios. Que si es el mejor presidente, quién sabe, que se la arreglen los estadounidenses, que ellos decidan. No sabemos, es el que Dios va a permitir que esté. Oremos también por ellos. Dice la palabra, oren por los gobernantes. No nos toca criticarlos. Yo fui muy crítica de la política y ya le pedí perdón a Dios. Ya me arrepentí. Ya no soy crítica de la política. Lo único que hago es bendecir a los políticos y más a los gobernantes, a los que tienen el poder en su mano. Grandes cambios. Así es que la prueba de los grandes cambios. En Hebreos 11:8, y nos vamos a fundamentar un poquito en Hebreos ahora, hay un personaje que ya lo hemos visto y lo tomé a él porque conocemos la historia la mayoría, conocemos la historia de Abraham. Y dice Hebreos 11:8, esta es mi nueva traducción viviente. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Se salió de Padán Aram a Abraham. Él dijo, está bien, me voy. Estaba en Ur de los Caldeos, dijo, me voy a la tierra que me está prometiendo el Señor. Y obedeció, dice Hebreos, y obedeció y se fue. Dice, pero él no sabía a dónde iría. ¿Cuántos hemos hecho algo así? Tomar decisiones de grandes cambios. Cuando nuestra hija decidió, Arely, estudiar medicina, pues no, sí, muy bien, te apoyamos, hija, vete a estudiar medicina. Y creo que es el más grande cambio de la vida de Arely. Porque no sabía a lo que se enfrentaba mi hija. Yo sé que ella vivió muchas pruebas allá sola, porque vivió en 2 ciudades sola. Y sabe usted que nosotros no la dejábamos ir ni al centro sola. No sabía ni subirse en una combi aquí en Saltillo. Y tuvo que enfrentarse a una decisión de grandes cambios. Y se fue, sí, así como Abraham, sin saber a dónde iba. Lo aprendió con el tiempo, pero creo que se cumple la palabra porque esta prueba hizo crecer de una manera impresionante. Perdóneme que elogie a mi hija, a nuestra hija, ¿verdad? Perdón, porque no debemos de hacer tanto eso, pero yo creo que el corazón que nuestra hija tiene es porque
ha conocido de cerca situaciones muy difíciles de otra gente y Dios le ha dado sensibilidad, no solo para la medicina, sino para muchas cosas. Entonces, gracias a Dios por mi hija, ya. Grandes cambios, tampoco nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos, porque el tener a un hijo lejos es algo muy difícil. Pasó de todo. A punta de pistola la bajaron de un carro con sus amigas, les robaron el coche, las amenazaron, matando una mosca brincó, se cayó y se fracturó un pie. O sea, a lo mejor se quemó cuando cocinaba. No, le pasó todo. Grandes cambios. Ella vivía lo suyo allá, eran sus pruebas, pero para nosotros eran grandes cambios, tener a un hijo lejos y no poder ayudarlo. Grandes cambios, pero nos aferramos a la fe como lo hizo Abraham. Abraham dijo, no sé a dónde me llevas, Señor. Tú dices que es la tierra que fluye leche y miel, pero no sé a dónde voy. Pero si tú me dices, yo voy. Y en Génesis 1:12 le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. No únicamente estaba dejando su lugar de origen, sino a su familia, a sus seres amados los estaba dejando, y lo hizo para obedecer una orden del Señor. Así es que esta frase me gusta y la puse en mi corazón. La fe es puesta a prueba cuando hay grandes cambios, cuando nos enfrentamos a grandes cambios. Pero fe es seguir la dirección de Dios sin saber hacia dónde. A muchos les ha pasado, tal vez Dios te dice, haz esto, y tú dices, Señor, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué me dices que haga o vaya a este lugar? Porque Dios te lo dice, grandes cambios. La fe es probada en los hijos de Dios por medio de los grandes cambios. Número 2, son 4 y rápidos, no se crea que nos vamos a ir tan tarde. 4, la prueba del esperar en Dios confiando en sus promesas. Esperar en Dios confiando en sus promesas. Y para empezar, usted lee la Biblia y usted sabe que hay más de 7,000 promesas. Más de 7,000. Y si usted está allá en su casa escuchando, ponga a pensar y ponga en su mente una promesa que diga, esta promesa es mía y yo me he aferrado a ella toda la vida. Yo le voy a leer algunas porque yo creo que son hasta más de 7,000, son muchísimas, pero no me voy a poner a contarlas, ¿verdad? Solo las tomo, las disfruto cuando las encuentro en la palabra. Dice Génesis 28:15, he aquí que yo estoy contigo, yo te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, no te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esa es una promesa, ¿sí? Éxodo 19:5. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz, le dice al pueblo, guarden mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es una promesa, si guardas mi pacto, eres mi especial tesoro, dice otra versión. Si guardas mi pacto, Éxodo 19:5. Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué 1:15, otra promesa. Y son para nosotros. Dios se las dio a Abraham, a Moisés, se las dio a Josué, pero son para nosotros esas promesas. Josué 1:8, esta me encanta y yo sé que usted se lo sabe. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que en él está escrito. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Dice la versión Reina Valera, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si la palabra del Señor permanece en nosotros y no nos apartamos de ella en ningún momento, esta promesa se cumple. Última que les digo, y yo sé que usted tiene la suya en su mente. Es más, llegue a su casa y agarre esa promesa que le gusta, escríbala.
escríbala, son versículos, es la palabra, escríbala y diga, esta promesa la veo cumplida en mi vida. Y me gusta el Salmo 1, del 1 al 3, fue el primer salmo que me aprendí, porque era el 1, y está chiquito, y me encanta esta versión, la versión, tengo aquí otra, pero voy a decir la Reina Valera. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí viene la promesa: y será como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y así nos podemos pasar toda la vida hablando de las promesas del Señor, toda la vida. Salmo 34:7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿sí? Y seguimos y seguimos. Y esta de la que me aferraba yo en días anteriores, el ángel, él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias, el que rescata del hoyo mi vida, de modo que me rejuvenezca como el águila. Lo personalicé, pero esta palabra, tú te aferras a las promesas, pero vamos a ver la prueba del esperar en Dios confiando en sus promesas. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando estás pasando una situación difícil? ¿Qué han hecho cuando están enfermos en cama? Orar, confiar en sus promesas, repetir la palabra, repetir los versículos que son las mismas promesas de Dios y decirle, tú lo dijiste, Señor, está escrito en tu palabra. Ese examen que el Señor nos está haciendo pasar, Él quiere que estemos declarando la palabra. Ok, si quieres llorar, llora porque te duele todo. Estás triste, llora, pero no dejes de declarar la palabra. No dejemos de declarar que el Señor va a cumplir todas las promesas, que vamos a ver en esta tierra cumplidas muchas promesas del Señor. Tal vez no todas en nuestra vida, porque son muchísimas, pero muchas las vamos a ver cumplidas. Pero las que no veamos nosotros cumplidas, las van a ver nuestros hijos. Créalo y asegúrelo así en su mente y dígalo, sí, Señor, si yo no veo esta promesa cumplida, mis hijos lo van a ver. Y yo ahorita estoy diciendo, no sé cuánto dure esto, usted cuánto le calcula, no sé. No soy científico ni nada de eso, no sé cuánto dure esta pandemia. No sé, y tal vez usted tampoco, tal vez ni los médicos ni los científicos lo saben exactamente. Lo que sé es que todo lo que está escrito en la palabra se va a cumplir, porque dice la palabra que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Esa se va a cumplir. En Hebreos 11:8 dice así. Hebreos 11, 8 y 9 de la Nueva Traducción Viviente dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba, ya lo leímos. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron las mismas promesas. Yo me gozo porque las promesas que están aquí del Señor para mí son las mismas que están para mis hijos, para sus hijos. Así es que Abraham vivía como extranjero en carpas, ni siquiera tenía un lugar establecido donde vivir, era nómada, se volvió nómada porque iba de un lugar a otro. Y no tenía un lugar propio para vivir, pero en medio de todo, el Señor cumplió su promesa. En él muchas promesas le dio, pero una de ellas salió a los 75 años, acuérdese, ya era grande, no era un jovencito, y salió Abraham de su tierra, y vino a ver la promesa cumplida de su hijo hasta que ya tenía 100 años. Ahorita lo vamos a ver. Así es que dice aquí la palabra que Dios mismo
le dice, esta promesa es para ti, pero tus hijos verán muchas promesas cumplidas. Dios demora las promesas, pero hay que aprender a esperar y entender los tiempos de Dios. ¿Qué estás esperando en tu vida que no ha cumplido el Señor? Yo tengo promesas que no se han cumplido en mi vida, pero creo que se van a cumplir. Pero tengo promesas que he disfrutado en mi vida, como la sanidad. Él prometió sanar todas mis dolencias y creo que desde que tengo uso de razón, Él siempre ha sido mi médico de médicos. Yo creo que igual del de muchos de ustedes. Esas promesas se han cumplido en nosotros. Así es que al esperar en las promesas de Dios, lo único que podemos hacer nosotros como hijos de Dios es eso mismo, esperar. Y me encanta este versículo, Salmo 37, 7. La versión Reina Valera dice así: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te preocupes por ellos. Tú nada más guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y la Nueva Traducción Viviente del Salmo 37, 7 dice así: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Quédate quieto. Me gusta esta versión. En la otra nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y esta dice, quédate quieto en la presencia del Señor. Y le decía, yo me encanta esta versión, Señor. Me encanta porque cuando estamos pasando por problemas, por dificultades y que no tenemos nada que hacer, lo único que podemos hacer es quedarnos quietos y esperar en Él. Y en esa quietud orar, pedirle al Señor que haga su perfecta voluntad. Así es que, ¿cuántos hemos tenido esta prueba que es la número 2? Recordemos esta frase: fe es esperar el tiempo de Dios sin saber cuándo Él responderá. Eso es fe, esperar el tiempo de Dios sin saber cuándo Él responderá. Ahora en estos días que veíamos que mi esposo estaba mal y no le veíamos mejoría al principio, y yo me iba a buscar en internet y si le preguntaba a Arely a veces me contestaba, a veces a lo mejor por cuidarme no me contestaba, me iba y buscaba cuánto tiempo se recuperan las personas que se contagian de coronavirus y que tienen una neumonía y un estado grave, severo, agudo, y muchos decían, bueno, pues 15 días, un mes. Y yo decía, Señor, es muchísimo, y te desesperas. Y luego te sientes tú mal físicamente y te desesperas. Señor, ¿cuánto se me quita? ¿Cuándo se me quita este agotamiento, este cansancio? Ludi me escribió un mensaje, Edgar, tan hermoso, que fue lo que me ayudó. Ludi, si me estás escuchando, el mensaje que me escribiste, dándome testimonio de cómo lo viviste tú y todo lo que sentías, hizo que mi fe se fortaleciera y que dijera, en el nombre de Jesús, ella lo pasó, yo lo estoy pasando, y nos levantamos en el nombre de Cristo. Para eso son las pruebas, para bendecir. Y dije, espero. Y todos sabemos esta palabra, pacientemente esperé en Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y todos lo pasamos. Así es que los que no han pasado este contagio, que muchos dicen que toda la humanidad se va a contagiar, pacientemente, si estás viviendo ahorita, estás en cama, porque hay muchos en cama. Diariamente me mandan mensajes de personas que oremos por ellos porque están pasando ese tiempo de contagio. Pacientemente, dile al Señor, pacientemente espero en ti, Señor. No sé cuándo lo vas a hacer, no sé cuándo terminas tu obra, pero de que la terminas, la terminas. Dios lo prometió, Dios lo cumple, porque dice su palabra que Dios no es hombre, no es hijo de hombre no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. El Señor lo hizo una vez, lo hará otra vez, y lo hemos visto y así lo creemos.
Esa es la prueba número 2. Número 3, la prueba de eso que no tiene solución. De eso que dices, pero esto no tiene solución, no le veo solución. Y muchos vivimos situaciones así. Diagnósticos de enfermedad que médicamente dices, esto no tiene solución. Esto, su final va a ser de muerte. Pero esa es la palabra del médico. Dios tiene otro diagnóstico. Y Dios nos está pasando por esa prueba, la prueba de lo que no tiene solución. Y Abraham mismo lo vivió. Y usted ya sabe por qué. Él estaba resignado, tenía 75 años. Su esposa estaba más que resignada, porque hasta le dio a su sierva Agar para poder tener hijos, porque ya tenían la promesa de que iban a ser padre de multitudes, pero ella era estéril. Y dice la Biblia que ya era avanzada de edad, viejita. Entonces estaban ante algo imposible, humanamente hablando. Sí, la prueba de eso que no tiene solución la pasó Abraham. Y Hebreos 11, del 11 al 12, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. Hasta Sara. Y la menciona así porque humanamente es imposible. A esa edad ya de Sara, a los 90 años tenía Sara, es imposible que una mujer pueda tener hijos. Creo que ya ni óvulos fértiles, ni óvulos, ni nada, no sé qué pase, pero ya no puede tener hijos. Dice, hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana, dice la palabra. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa, así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Qué frase tan difícil, ¿cómo definen a Abraham? Dice, de este solo hombre que estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. También era imposible que el viejito Abraham pudiera tener hijos, ya era imposible. Dice, así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos, una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. De esta manera se multiplicó la descendencia de Abraham y el Señor cumplió su promesa. Así es que Dios va a cumplir las promesas, solo nos queda creer. ¿Estás viviendo por algo que no tiene solución? ¿Algo humano que no tiene solución? Tal vez te han dicho que vas a perder tu casa, o te han dicho un diagnóstico, como les digo, o te han dicho que ya no tienes trabajo. ¿A qué te estás enfrentando que no tienes solución? Aférrate, esta es una prueba. Aférrate y cree que Dios va a cumplir su promesa. La fe de Sara fue mayor que su esterilidad y que su edad. Así es que decláralo y créelo. Mi fe es mayor que cualquier diagnóstico. Mi fe es mayor que cualquier enfermedad. Mi fe es mayor que cualquier virus. Mi fe es mayor de cualquier situación que no tenga solución a la que yo me pueda enfrentar o estar enfrentando en este momento. Así es que recuerda esta frase: fe es esperar el milagro sin saber cómo sucederá. Al principio a Sara le costó trabajo creerlo, pero después lo creyó y Dios le contestó. Así para nosotros nos puede costar trabajo creerlo, pero pongamos esta frase en nuestro corazón: fe es esperar el milagro de Dios sin saber cómo sucederá. No sabemos, pero va a suceder. Otra prueba, la última prueba. La prueba de las pérdidas que no tienen sentido. Y esta es la última, y con todo respeto para todas las personas que están perdiendo familiares, que ya han perdido familiares, amigos, compañeros de trabajo. Y lo dije la semana pasada y lo repito, porque esto continúa. Son escalofriantes
lo que nos damos cuenta, la información que nos dan es escalofriante de pensar que hay personas muriendo continuamente. Arely nos daba una cantidad. Un fin de semana, hija, 30 personas en un hospital en un fin de semana. Y eso porque ella conoce a personas que trabajan en esa área. Y le aseguro que a lo mejor hay más que no alcanzan a llegar al hospital. Muchísimas. Con todo respeto a quienes están perdiendo familiares. La prueba número 4 a la que todos nos podemos enfrentar es esta, la prueba de las pérdidas que no tienen sentido. Y toda mi vida escuché esta frase: cuando pases por una situación difícil o un problema, no le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué. Siempre escuché esta frase. Pero en estos últimos 3 años, no sé si me hice un poco irreverente con el Señor, que espero que no. Creo que lo que hice fue tener una relación más estrecha con Él, de manera que me atreví a preguntarle ¿por qué? ¿Por qué, Dios? Créame que hace 2 días nos marca una niña, una señorita, como a las 4 de la mañana, 3:30 de la mañana, suena el teléfono y contesto y me dice, me dijeron que usted me puede decir dónde conseguir oxígeno. Y yo, sí, pero está cerrado ahorita. Dice, es que me urge. Y me empezó a decir así situaciones que querían sacar a su abuelita del hospital y situaciones así complicadas, que la querían dar de alta voluntaria, pero que les pedían un tanque de oxígeno en casa, obvio, lógico. Entonces, pues yo le dije, sí sé, hay lugares donde puedes conseguirlo, sin tanto protocolo, sin tantas peticiones, ¿verdad? Y me dice, pero hasta las 9 de la mañana, le digo, sí. Y me dice, bueno, gracias, no, déjeme seguir intentando. Y te quedas impotente de no poder ayudar a la gente. Y después otra persona me dice quién es la chica y me explica y me dice que su abuelita falleció en la clínica, en el hospital, ya no alcanzó a salir y que ella estaba muy triste. Pérdidas que no tienen sentido, pérdidas. Y ella me dice la persona, pero es que no estaba tan mal. ¿Conoces esta situación que dices, pero es que no estaba tan mal, pero ¿por qué falleció? O sea, sí estaba enfermo, pero no estaba tan mal. Aparentemente, esas pérdidas no tienen sentido. Pero Dios nos tiene una buena noticia. Dios está en medio de toda pérdida. Él siempre está en medio de toda pérdida. Él nunca va a dejar que menos sus hijos derramemos una lágrima en vano. Todas nuestras lágrimas son tomadas en cuenta por Él y son acrisoladas en su bendita presencia. Y créeme lo que todas cuentan, todas las lágrimas cuentan. Y Abraham, Hebreos 11:17, es la última para terminar. Dice Hebreos 11:17 al 18 así: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. ¿Lo ofreció en sacrificio? ¿Realmente pasó eso? No, el Señor no permitió que se terminara el sacrificio, pero Él lo entregó. Él lo entregó. Yo no creo que haya sido tan fácil. Él se estaba desprendiendo de lo mejor que tenía. Iba a ver cumplida la promesa de Dios en su hijo. Pero aquí dice la palabra, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán todos tus descendientes. Era el hijo de la promesa.
pero él lo sacrificó. De tal manera que Abraham, me imagino que lo entregó antes. Él ya estaba decidido. Dios fue el que detuvo su mano para que Abraham terminara el sacrificio con Isaac. Fue Dios el que lo detuvo al proveerle del cordero, pero él ya lo había entregado. Al tenerlo en el altar, lo había entregado. Y yo anoche comentaba con Lupe algo. Esto es muy fuerte y creo que apenas mi esposo lo va a escuchar. Esto es muy fuerte. Pero nosotros, mi hija y yo, lo vimos muy mal. En una ocasión estuvo muy mal. Y yo le decía a Lupe que yo lo veía como esos pajaritos que tú ves que se cayeron de un árbol porque tuvieron algún accidente o porque algo les pasó al pajarito y cae en el suelo, y te acercas tú, no sé si te pasó de niño, a ver ese pajarito, de ahí vamos a husmear y a ver si estaba vivo el pajarito, y lo movías y el pajarito nomás se movía poquito. Creo que, hermano Dina, así fue ese día, y usted sabe cuál día. Es muy difícil ver morir a alguien, y prácticamente estábamos viéndolo así. Y yo le tuve que decir al Señor, estuvimos orando mi hija y yo, llegó mi hermano Din y Eduardo, llegaron a tiempo. Si ellos llegan 2 minutos, Arely, más tarde de lo que llegaron, hicieron 8 minutos de un crucero a la casa, rapidísimo para llegar con el tanque de extremo a extremo de la ciudad. Si llegan ellos 2 minutos tarde, mi esposo ya no tiene oxígeno en sus pulmones. Y yo no le decía a mi hija, estuvimos orando que el Señor proveyera y todo, pero yo en mi mente le decía, Señor, aquí está la vida de mi esposo. Y por eso les digo que tal vez a veces nos convertimos en imprudentes, porque yo le dije, Señor, si tú crees que voy a seguir sirviéndote yo sola y que puedo hacerlo, está bien, aquí está. Si quieres la vida de mi esposo, aquí está, tómalo. Pero si tú crees que mis hijos y yo no podemos seguir en el ministerio solos, porque aún no es el tiempo, dale vida, que tú seas su respirar. Y llegaron a tiempo. Y yo decía, ya después decía, ¿por qué le dije eso? Él se lo estaba entregando al Señor. Yo le decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me atreví a decirte esto? Porque hay pérdidas que no tienen sentido, pero que tú tienes que aprender a entregar para que Dios obre. ¿Qué hay tan fuerte en tu vida que tú ames tanto que tienes que soltarlo? Que tienes que soltarlo y tienes que decir, está bien, Señor, te sigo a ti, porque creo en tus promesas, creo en ti y sé que esta es una prueba que estoy pasando. Así es que te lo entrego. Abraham se lo entregó. La manera en que yo creo que se lo entregó fue al ponerlo en el altar, prepararlo para el sacrificio, tenerlo ya listo para terminar el sacrificio y quitar la vida de su hijo como sacrificio y ofrenda para Dios. Pero aunque no terminó, porque Dios lo detuvo, él se lo entregó. ¿Qué tienes que entregarle al Señor? ¿O qué le has entregado que fue necesario hacerlo y que Dios dijo, está bien, sé que te duele tanto, pero un día vas a entender por qué? Vas a entender que en mi soberanía este era el tiempo. ¿Estás pasando algo difícil? Hebreos 11:19 dice así: Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. No terminó el sacrificio, pero el Señor se lo regresó. Le dijo, está bien, no toques al muchacho. Ya vi que tu fe es grande.
Ya vi que tu fe es tan grande que me has entregado lo que más amas. ¿Qué amamos tan profundamente que tenemos que ponerlo en el altar de Dios y decirle, aquí está, me duele, no sé cómo hacerlo o cómo seguir, pero aquí está, incluyendo una pérdida de una vida humana? Créeme que a mis 10 años perder a mi mamá no lo entendía, pero ahorita agradezco a Dios por esa pérdida, porque no te conocería para empezar. Tal vez estaría en otro mundo, no tendría a mis preciosos y guapos hijos, no estaría casada con mi esposo, no los conocería a ustedes. Ahorita entiendo que esa pérdida era necesaria. Así es que si no entiendes las pérdidas que estás viviendo, sí llora, claro, despedirse del ser amado es tan difícil. Llora y llora mucho, porque la palabra nos dice, Jesús lloró cuando supo que su amigo estaba muerto, cuando supo que Lázaro estaba muerto, él lloró con las hermanas de Lázaro, con Marta y María, que quiere decir que podemos llorar y llorar. Estás entregando a alguien en este momento que dices, Señor, no sé qué va a pasar con esta persona que está enferma. Hemos visto tanta gente irse diariamente, siervos de Dios irse, pero toda pérdida de un hijo de Dios no es pérdida. Yo me gusta compartir esto cuando alguien se va con el Señor. Les digo, tú no estás sepultando a tu familiar, lo estás sembrando, porque hay fruto después, y usted me entiende, hay fruto después. Tú no lo sepultas nada más porque sí, los hijos de Dios se siembran, no se sepultan. Así es que las pérdidas duelen. Esta frase me gusta, dice, fe es permanecer en Dios aún en medio del dolor de la pérdida. Eso es fe. ¿Cuántos no tienen una pérdida y se van de Dios porque se decepcionan y dicen, Dios no me sanó a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis tíos, a mis padres? Dios no los sanó, y se rebelan y se vuelven atrás. Han perdido su fe. Porque fe es permanecer en Dios aún en medio del dolor de la pérdida. Así es que cuando paso por la prueba, ¿cómo reacciono? Cuando pasamos por las pruebas, ¿cómo reaccionamos? Ya les dije varias, ¿verdad? Dice, recuerda que la confianza en Dios será mucho más sólida y nuestro carácter será más firme, porque en medio de las pruebas Dios trabaja algo en nosotros. Dios está trabajando en medio de las pruebas. El Señor está perfeccionando algo en nosotros en medio de las pruebas. Dios está puliendo algo en nosotros en medio de cada prueba. Y ahora entiendo a Santiago, porque ahorita me alegro haber vivido estos meses anteriores y me pongo a recapitular mi vida, como yo sé que tú estás haciendo con la tuya, y alégrate, porque cada prueba que vivimos, si estamos aquí es porque salimos aprobados. No sé si de panzazo, de 6, 7, 8, 9, pero aprobamos y aquí estamos aquí en la presencia de Dios, siguiendo adelante. El Señor sigue obrando en nosotros. Así es que ahora vamos a entender por qué Santiago nos dice, alégrense, gócense, manténganse felices en la prueba, porque en el momento a lo mejor no es posible, pero más adelante entenderemos cuál es el gozo del que Santiago nos hablaba, ese gozo permanente, ese gozo que es fruto del Espíritu Santo, recuérdalo. Esos cambios gigantes, acuérdate, prueba número 1, los cambios. Los grandes cambios, esos cambios gigantes no me van a asustar. Declara esto,
esos cambios gigantes no me van a asustar, porque sé que Dios va conmigo, y si Él va conmigo, no me voy a atemorizar. ¿Qué viene más adelante? En el 2021, no sabemos, pero cualquier cambio no me va a asustar. Aunque sienta, este es número 2, aunque sienta que las promesas de Dios no se cumplen en Él, yo sé que Él está ahí conmigo. Así es que esperaré pacientemente. 3, aunque sintamos que el problema es imposible y más grande, el Señor está con nosotros y Él tiene la última palabra. Para Él no hay imposibles. Y última, y aunque hayamos perdido algo o a alguien, en la misma pérdida, en medio de la pérdida, Dios está conmigo. Dios está conmigo en medio del dolor. Él está conmigo. Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Así es que en medio de todo lo que vivimos y de todo lo que estamos pasando en este tiempo, hay uno que caminará siempre de nuestra mano, y ese es Jesús. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Y hoy en la mañana, usted sabe que abre sus redes sociales y gracias a Dios porque me encuentro cosas muy buenas en las redes sociales. Y hoy Ana Laura Ponce publicó esto. Ana Laura, un abrazo fuerte si escuchas. Me gustó mucho tu frase y la anoté. Ana Laura publicó esto: tu fe no se mide por el hecho de que Dios responda o no a tu oración, sino por lo que haces mientras esperas la respuesta. Me encantó, Edgar, esta frase. Tu fe no se mide, y era como que la confirmación, Ana Laura, de la palabra que Dios me dio. Tu fe no se mide por el hecho de que Dios responda o no a tu oración, sino por lo que haces mientras esperas la respuesta. Y tiene un autor, Paul Tripp, no sé si se diga así, pero ese es el autor. Así es que le dije al Señor, ¿qué calificación tenemos, Padre? ¿Cómo me estás calificando a mí en esta mañana? Estoy escuchando a mi hijo que dice, me saqué tanto, me saqué 90, me saqué esto, y son sus calificaciones, y él está contento porque está aprobando sus exámenes, y me gozo al verlo. Y yo le digo al Señor, ¿yo qué tengo, Señor? ¿Qué calificación me pusiste en estos 2 meses que no fuimos a la iglesia presencial ni con el grupo de alabanza? En estos 2 meses que estuvimos en casa atendiendo a mi esposo y viéndolo en cama. Yo no sé, si le pregunto a mi hija, me va a decir, ni mi mamá tiene 10 en fuerza, pero 0 en chillona. O no sé cómo pueda decirlo, Edgar, porque yo soy así, o sea, no puedo evitar. Pero se vale llorar. Entonces yo le decía al Señor, ¿qué, Señor? ¿Qué calificación tuve? ¿Cuál tuviste, Lupe, en estos tiempos de aflicción en casa, de enfermedad? ¿Qué calificación tenemos? Recuerda, nuestra fe no se mide por el hecho de que Dios responda o no. Es por lo que tú y yo hacemos mientras esperamos la respuesta. ¿Qué hacemos? ¿Oramos más? ¿Cantamos más? ¿Nuestra fe es más fuerte? Creo que sí. Creo que ese es el propósito de las pruebas en nuestra vida, hacernos crecer. Yo no sé tú, pero creo que ya estoy en un grado más arriba. No es presunción, sino que lo que era un poquito chiquito en mí, creo que sí creció un poquito más. Yo sé que en tu vida también. La fe, esa es nuestra meta, que nuestra fe se mantenga firme en el autor y consumador de la vida. Recuérdalo, nuestra fe firme en el autor, en el que inició nuestra vida, en el que nos dio la vida, y consumador, en el quien decide cuándo termina. Así es que nuestra fe siga fuerte en Dios. Esto fue lo que pude compartir hoy. Quiero que oremos aquí los que estamos presentes. Pónganse de pie, muchachos, vamos a orar.
Quienes estén en casa, díganle al Señor, ¿qué calificación tengo, Padre? En esta prueba que estoy viviendo, ¿qué me pones? ¿Cómo me evalúas? ¿Cómo has visto mi crecimiento? ¿Cómo has visto si realmente mi fe está fortalecida en la roca que es Cristo Jesús? Y abrazamos con nuestro corazón a quienes han entregado familiares a la presencia de Dios. La semana no lo comenté, pero Joana, te mando un abrazo fuerte. A ti, a tu mamá, a tus hermanos. Yo sé que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están consolando tu vida. Conocimos a tu hermano, un hermoso hijo de Dios, un hombre trabajador, un hombre de familia. Conocimos de cerca a su esposa Silvia, a sus hijos, y sabemos que el Señor está trayendo consuelo. Un abrazo también a quienes han perdido un ser querido cercano. El Espíritu Santo consuela, y solo en Él hay paz, y solo en Él hay tranquilidad. Así es que cantemos una alabanza en esta mañana, y ahí donde estás en casa, ora y agradece al Señor las pruebas, y dile al Señor: me gozo en las pruebas, me gozo porque me estás poniendo a prueba, me gozo, Señor, porque sé que estás conmigo en todo tiempo. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gracias, Padre. Cada necesidad de tus hijos están en tus manos, Padre. Tú conoces, Señor, cada necesidad en casa. Contesta, responde a nuestro clamor conforme a tu voluntad, a tu amor y misericordia. Y gracias, Padre, porque tus pruebas nos perfeccionan, Padre. Nos capacitan y nos hacen, Señor, ser y parecernos más a tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana. Bendecimos tu nombre por siempre y para siempre, Padre. Sigues trabajando en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Nos despedimos en esta mañana. Gracias por su atención. Les abrazamos, les amamos. Tenemos una cita el próximo domingo, 11 de la mañana. Y los que no la vieron en vivo pueden ver la transmisión a cualquier hora. Decimos nuestro texto lema: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23.